Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al módulo de finanzas. Como recordarán en la sesión pasada, estamos haciendo una introducción a contabilidad para empresarios. En la sesión pasada nos quedamos introduciendo el concepto de la teoría de la partida doble. Quedamos que cuando ustedes comienzan una empresa, parten de una estructura de capital, dependiendo de qué manera hayan financiado sus recursos para trabajar. Esta estructura de capital dijimos que se va a modificar cada vez que la empresa efectúe una operación, una transacción y bueno, que este esquema de la estructura va a estar cambiando. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra ecuación, que como recordarán era activos igual a pasivo más capital contable, siga estando en balance? Habíamos dicho que para esto íbamos a utilizar la regla de la teoría de la partida doble, que dice que a cada cargo o suma de cargos corresponde un abono o suma de abonos. ¿De dónde provenía este concepto? Dijimos que cada una de las operaciones o de las transacciones que se originan en la empresa va a tener un efecto siempre doble en esta ecuación. Pusimos el ejemplo de una compra de equipo de transporte, en el que decíamos, bueno, si se incrementa el activo no circulante al tener un nuevo equipo de transporte, pero también se decrementa el activo circulante porque estamos pagando el camión en efectivo. ¿Qué pasaría si pagáramos ese camión a crédito, si lo quedáramos a deber? Nuestra ecuación de cualquier manera sigue conservando el balance. En este caso, la ecuación activo es igual a pasivo más capital contable. Si ese equipo de transporte es adquirido a crédito, va a aumentar el lado del activo porque vamos a tener un activo no circulante, que es el equipo de transporte, y va a aumentar el lado del pasivo porque debo ese equipo de transporte. Entonces, de cualquier manera, sea como financie este activo, la ecuación sigue manteniendo su igualdad. Entonces, nos habíamos quedado en esa parte y vamos a empezar a ver cuáles son las reglas de la teoría de la partida doble. Cada vez que aumente un activo, ¿qué puede pasar del otro lado de la ecuación? Aumenta el activo, ¿qué puede pasar? O aumenta o disminuye este mismo pasivo, o aumenta el pasivo o aumenta el capital. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Si compro mercancía en efectivo, bueno, eso quiere decir que voy a tener en mi activo circulante un aumento de activo, va a aumentar el activo. Si pago esa mercancía en efectivo, aumenta el activo y se mantiene constante la ecuación. Vamos a suponer que tenemos que nuestros activos son de 100, nuestros pasivos son de 50 y nuestro capital contable es de 50. Tenemos la igualdad. ¿Qué pasa al momento de comprar mercancía? Vamos a suponer que compramos mercancía por 10. Entonces aquí tenemos activos por 110. Si lo pagamos a crédito, si lo quedamos a deber, vamos a tener aquí 10 más y vamos a tener aquí 50 y se mantiene la igualdad. Si lo pagamos en efectivo, bueno, esos 10 que aumentaron de mercancía disminuyeron en el efectivo y el activo se mantiene. En cada una de las operaciones que realicemos, va a pasar este efecto. Es importante reconocer el efecto que tiene cada una de las operaciones que realicemos en la estructura financiera de la empresa. Vamos a empezar a ver un poco más a detalle cuáles son las reglas de la partida doble. La primera, a todo aumento de activo corresponde ya sea una disminución del propio activo, como veíamos en el ejemplo, un aumento del pasivo o un aumento del capital contable. Veamos algunos ejemplos en su lámina. Compra de mercancía en efectivo, que es el ejemplo que acabamos de citar. Ahora veamos un aumento. ¿Qué pasa cuando a un aumento de activo le corresponde un aumento de pasivo? Compra de mercancía a crédito. Una vez más, es el ejemplo que acabamos de citar en el pizarrón. Un aumento de capital. ¿Cómo puede ser que el activo aumente y que aumente también el capital? Si se da una nueva aportación de capital en efectivo, aumenta el activo en la cuenta de bancos y aumenta el capital en la cuenta de capital social. Y nuestra ecuación se mantiene. Segundo,
A toda disminución de pasivo corresponde una de tres cosas. Una disminución de activo, una disminución de activo, un aumento de activo o un aumento de capital. Si disminuye el pasivo, puede suceder que aumente el capital, que aumente el pasivo o que aumente el propio activo. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando disminuye el pasivo y a esa disminución de pasivo le corresponde una disminución de activo? Ejemplo, un pago a proveedores en efectivo. Disminuye el pasivo en la cuenta de proveedores, pero también disminuye el activo en la cuenta de bancos. Veamos un segundo ejemplo. A toda disminución de activo corresponde un aumento de pasivo. Ejemplo, se garantice la deuda a un acreedor con un título de crédito. Disminuye el pasivo en la cuenta de acreedores y aumenta el pasivo en la cuenta de documentos por pagar. Un tercer caso. A toda disminución de pasivo corresponde un aumento de capital. Se liquida la deuda a proveedores con acciones de la empresa. Disminuye el pasivo en la cuenta de acreedores y aumenta el capital en la cuenta de capital social. Hay casos en los que las deudas con proveedores se liquidan convirtiendo a los proveedores en accionistas de la empresa. Por eso es a veces un poco riesgoso elevar el nivel de pasivo, el nivel de deuda, a niveles en los que vayamos perdiendo control accionario o, digamos, la parte que poseemos de la empresa. Ok. Tercero, a toda disminución de capital corresponde una disminución de activo, un aumento de pasivo o un aumento de capital. Veamos los ejemplos. Un socio se retira de la empresa y se le devuelve su aportación en efectivo. En este caso, disminuye el capital en la cuenta de capital social, pero también disminuye el activo en la cuenta de bancos. Segundo, un aumento de pasivo. Por ejemplo, un socio se retira de la empresa y se le firma un pagaré. En este caso, se le queda deber su reembolso. Por lo tanto, disminuye el capital y aumenta el activo. Y mantenemos la ecuación. Un aumento de capital. Ejemplo, se establece una reserva legal del 5%. En este caso, disminuye el capital en la cuenta de capital social y aumenta el capital en la cuenta de reserva legal. En este caso, los dos movimientos se dan en el mismo rublo de capital y tenemos que la ecuación se mantiene. Ahora veamos, ¿cómo vamos a saber cuándo cargamos, cuándo abonamos cada uno de los tipos de cuenta? Las cuentas de activos se van a empezar o se van a aumentar cargando, es decir, registrando un cargo del lado izquierdo de la cuenta. Su naturaleza, su movimiento debe ser, el movimiento deudor debe ser mayor que el acreedor. Por lo tanto, van a tener naturaleza deudora, al igual que las cuentas de egresos. Las cuentas de pasivo se empiezan abonando y se aumentan abonando. Su naturaleza es acreedora, es decir, el movimiento acreedor debe de ser mayor al movimiento deudor, al igual que las cuentas de ingreso y las cuentas de capital. Las cuentas de capital e ingresos funcionan exactamente igual que las cuentas de pasivo. Se empiezan abonando, se aumentan abonando, se disminuyen cargando y su naturaleza o su saldo debe de ser acreedor. Aquí podemos ver de manera esquemática cuándo aumenta el activo y de qué lado. Es decir, el activo aumenta cuando se carga, disminuye el pasivo cuando se carga y disminuye el capital cuando se carga. Y del lado de los abonos, disminuimos el activo, aumentamos el pasivo y aumentamos el capital. Este esquema les puede servir como guía para la elaboración de sus primeros ejercicios de registro de operaciones, para saber si deben de cargar o abonar una cuenta. El primer paso es identificar qué tipo de cuenta estamos hablando, si es una cuenta de activo, si se refiere a bancos, a algún inmueble, es decir, si es un recurso, entonces vamos a utilizar las reglas que corresponden al activo. Vamos a aumentar esa cuenta cargando y la vamos a disminuir abonando. Asimismo, identificaremos cuando se trate de un pasivo o de una cuenta de capital y vamos a irnos guiando
en base al esquema que tienen en esta lámina para saber si debemos de cargar o abonar. Una vez que tengan práctica sobre el registro de operaciones, lo van a poder hacer de manera natural. El tercer subtema que cubre el tema de contabilidad para empresarios es el que establece cuáles son los objetivos de los estados financieros. Aquí ya vamos a empezar a ver cómo es que la contabilidad genera esa información de manera sistemática y estructurada. Es decir, cuáles son los reportes que arroja la contabilidad y qué información podemos obtener en esos reportes. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son los reportes que nos van a dar información sobre la situación financiera de una empresa, sobre los resultados en un periodo determinado y sobre los cambios de efectivo también en un periodo determinado o las variaciones en la constitución del capital contable. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal de los estados financieros es que nos den información útil para la toma de decisiones sobre la solvencia de la empresa, su liquidez, su rentabilidad, productividad, etc. ¿Cuáles son esos 4 estados financieros básicos? Los 4 estados financieros básicos son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de variaciones en el capital contable. Cada uno de estos estados financieros nos va a dar información que nos va a servir para la toma de decisiones de manera global. Como veíamos en su primera sesión, esta información, para poder ser analizada, tiene que ser analizada sobre bases de comparación, ya sea con la misma empresa a través de diferentes periodos, comparándose ella misma, o comparando la empresa con estándares correspondientes a la industria, estándares promedio, o bien con otras empresas que representen su competencia. Ahora bien, son parte integral de los estados financieros básicos las notas a los estados financieros. En estas notas ustedes van a encontrar de manera detallada los principios que se siguen para el registro de operaciones y particularidades como, por ejemplo, en el caso de las deudas, cuáles son los plazos, cuáles son las tasas que se van a pagar de intereses, sobre qué términos se está efectuando la depreciación de un activo, toda la información que complementa los 4 estados financieros básicos va a estar contenida en las notas a los estados financieros. Por eso, para realizar el análisis es importante, yo diría trascendental, no nada más tomar la información que arrojan los 4 estados financieros básicos. Hay que tomar en cuenta que toda la información contenida en las notas es trascendental y puede cambiar en un momento dado una decisión de tipo financiero. Empecemos ahora con el balance general. ¿Qué información nos va a dar este balance? El balance general no es otra cosa que lo que hemos estado viendo hasta ahorita como la estructura de capital. El balance general es la ecuación básica. En el balance general van a estar listados sus activos, sus pasivos y su capital contable. El balance general los va a clasificar, como vimos en su catálogo de cuentas, en activos circulantes, activos no circulantes, para obtener el total del activo. El balance general va a señalar cuáles son las fuentes de financiamiento de estos recursos que representan el activo. El pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo y el capital contribuido y capital ganado. Partiendo de esta ecuación, siempre tenemos que llegar al resultado de que la suma de los activos que aparecen en el balance general sea igual a la suma del pasivo más el capital contable. Veamos más específicamente qué información nos puede dar este balance general. También se le llama estado de situación financiera o estado de posición financiera. Muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad. Los activos los muestra en orden de disponibilidad. Ya en la sesión pasada veíamos que el activo se va a clasificar de acuerdo a qué tan disponible es, de mayor liquidez a menor liquidez. Y el pasivo se va a mostrar atendiendo a su exigibilidad. Se van a mostrar primero los pasivos que tienen un vencimiento en una fecha más pronta y
posteriormente los pasivos que vencen en periodos más largos. Se dice del balance general que muestra información estática, como una fotografía. Lo que muestra el balance general es la situación financiera de la empresa a una fecha. ¿Cómo está al día de hoy? Por ejemplo, cómo está la empresa XSA al 31 de diciembre de 2005. Un día después, o a lo mejor horas después, esa situación se va a modificar. ¿Por qué? Porque la empresa es un ente dinámico que sigue efectuando operaciones. Sin embargo, la contabilidad ayuda a hacer los cortes necesarios para poder tener información a una fecha y poder tomar decisiones en base a esa información. ¿Cuál es el objetivo del análisis e interpretación de este estado financiero? Ustedes van a ver aquí cuáles son los activos, cuáles son los pasivos y cuál es el capital, es decir, cuál es el financiamiento de los activos. Entonces, primeramente pueden ver cuál es el nivel de estabilidad de la empresa, si está analizando, si está muy, como se dice contablemente, apalancada, es decir, endeudada o no. Entonces, un primer parámetro que se puede medir del estado del balance general es el nivel de endeudamiento de la empresa, lo cual nos va a dar un índice de la estabilidad de la empresa. Esto lo podemos comparar también con el nivel de liquidez que también podemos medir en este estado financiero. Si nosotros comparamos los activos circulantes, es decir, aquellos activos que podemos convertir en efectivo en el corto plazo, con las obligaciones de corto plazo, es decir, todo aquello que está representado en el corto plazo y que deberemos de cubrir en un periodo no menor a un año, deberíamos de poder cubrirlo en alguna medida con ese activo que es disponible en un plazo menor a un año, poder cubrir esas obligaciones que tienen un vencimiento en un plazo similar. A esta medida se le conoce con el nombre de liquidez. Cuando entremos al tema de análisis de estados financieros lo vamos a ver más a detalle, pero es uno de los parámetros o es uno de los objetivos que nos da, para el cual se utiliza la información contenida en el balance general. Aquí en su lámina pueden ver cuál es el contenido que debe de llevar un balance general. Todos los papeles y todos los documentos financieros de la empresa deben de contener el nombre de la empresa y el título del estado financiero de que se trate. En este caso, llevará el nombre de la empresa, vamos a suponer que es la empresa Excelencia S.A. y que esta empresa va a determinar su balance general, por lo tanto tendrá el título Balance General. Y como ya dijimos, esta información, este balance general, nos va a dar información a una fecha. Por lo tanto, va a tener la leyenda Balance General al, supongamos una fecha, 31 de diciembre de 2005. Es importante remarcar este título porque hace referencia a la información que arroja el balance general. Es exactamente como está la empresa desde que empezó hasta una fecha determinada. En el balance general, como ya vimos, vamos a encontrar cuáles son los activos, cuáles son los pasivos y cuál es el capital contable, es decir, cómo están financiados los activos o recursos que utiliza la empresa para operar. Existen dos tipos de formato. El formato de cuenta, que es el que ustedes pueden ver en el pizarrón, que muestra activos es igual a pasivo más capital, o el formato de reporte. En un formato de reporte obtendrán el capital contable por diferencia, es decir, querrá decir que el capital contable, que es lo que le pertenece a los socios, proviene de la diferencia de lo que tiene, que son los activos, menos lo que debe. En esta lámina se muestra un ejemplo de un balance general. La empresa es una empresa ficticia, cuyo nombre es Control Financiero. Tenemos el nombre de la empresa, el título del balance general y se hace referencia a la fecha. Eso es información a el 31 de diciembre de 2005. Y tenemos los tres rubros: el activo, dividido en circulante y no circulante, el pasivo y el capital contable. De este primer balance general, que es un ejemplo, podemos ver y analizar o empezar a analizar un poquito algunos elementos. Por ejemplo, ¿cuánto porcentaje constituye el activo circulante del total del activo? Vemos que en este caso es aproximadamente un 16%.
Obviamente el mayor porcentaje se va a encontrar reflejado en el activo no circulante. ¿Por qué? El activo no circulante refleja la inversión grande que efectúa la empresa en los recursos que necesita para operar. Es decir, es el activo que nos va a durar más de un año, que nos va a durar varios periodos, por lo tanto son activos que cuestan mucho más. Por lo tanto, normalmente el porcentaje representado en el activo no circulante es el porcentaje mayoritario. Después, si vemos el lado del pasivo y del capital, podemos ver que la suma del pasivo representa un 17%. De ese 17%, 4% es pasivo que vence en el corto plazo y 13% es pasivo que vence en el largo plazo. El 17% total significa que 17% de los activos totales están financiados con deuda y el 83% restante está financiado con capital propio, proveniente de las aportaciones originales y de los resultados que se han ido generando en esta empresa. En este caso, bueno, los resultados de ejercicios anteriores han sido pérdidas, por eso aparece una cifra negativa, y el capital social representa prácticamente el 80%. Esta es la información que, a manera de resumen, van a encontrar en un balance general. Pasemos ahora al estado de resultados. Como vimos, el balance general nos muestra cómo está la empresa a una fecha, pero ¿de qué manera podemos saber nosotros qué resultados hemos tenido en un periodo? Puede ser un mes, puede ser un año. De alguna manera, tenemos que medir los resultados de las operaciones de la compañía y ver si está haciendo bien o está haciendo mal las cosas. Entre otras cosas, para ver si es posible que reparta dividendos, para ver si está siendo rentable, si está siendo productiva, si está vendiendo como se esperaba, etc. Entonces, del estado de resultados vamos a obtener esta información. Es un estado financiero básico que muestra información relativa al resultado de las operaciones de un periodo y, por ende, de los ingresos, gastos, así como de la utilidad o pérdida neta resultante del periodo. Aquí, a diferencia del balance general, hacemos referencia a que el estado de resultados es un estado financiero dinámico, es decir, muestra resultados de un periodo a otro. Es como un cronómetro, a diferencia del balance general, que es como una fotografía, porque muestra cómo está la empresa a una fecha determinada. ¿Cuál va a ser la relación entre el balance general y el estado de resultados? Como veíamos en la lámina anterior, el balance general en su capital contable va a tener el resultado del ejercicio. Ese resultado del ejercicio es la cifra que se obtiene mediante el estado de resultados. Y veamos cómo se obtiene un estado de resultados. Bueno, un poquito antes de ver cómo se obtiene el estado de resultados, vamos a ver cuáles son estos objetivos que cubre o qué información da el estado de resultados. Da información en cuanto a la rentabilidad de la empresa, como veíamos hace un momento. Podemos ver qué porcentaje se está generando realmente de ganancia a diferentes niveles. Podemos ver qué ganancia se obtiene al restarle a los ingresos por ventas el costo de ventas únicamente y obtener un margen de utilidad. ¿Qué ganancia se obtiene una vez que se restan ya los gastos de administración y ventas, conocidos como gastos operativos? ¿Qué ganancia se obtiene ya después de los gastos por intereses o los ingresos por intereses, para finalmente llegar a una utilidad neta, a la cual todavía tendremos que restarle los impuestos que se tengan que pagar? El resultado final que arroje el estado de resultados nos va a dar el resultado que sumará el capital contable y que nos muestra qué tan rentable es la inversión que están teniendo los socios en sus activos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el formato que cubre un estado de resultados? Un estado de resultados debe contener cuáles son los ingresos, ya sea por ventas o por servicios, y debe restar los egresos, costo de ventas, gastos de operación, y bueno, debe incluir ingresos en los renglones finales que no son ordinarios y también egresos que no son ordinarios. ¿Okay? Aquí tenemos un formato a manera de ejemplo de lo que es un estado de resultados.
y tenemos que suma o parte de los ingresos por ventas, resta el costo de ventas para obtener la utilidad bruta, después resta los gastos de operación para tener la utilidad de operación, suma o resta los productos y gastos financieros, que son intereses, y suma o resta otros ingresos y otros gastos. Finalmente, resta gastos de ISR y PTU para llegar a la utilidad después de impuestos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un estado de resultados y también a manera de porcentaje que representa cada rubro como proporción de las ventas totales. Es decir, aquí yo puedo ver en nuestro ejemplo que el costo de ventas representa el 57% del total de las ventas, de 415,000 pesos que vendí del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005. Después puedo ver que la utilidad bruta me representa un 42%. Y así me voy yendo para abajo para ver qué porcentaje representa cada uno de los rubros y qué tan rentable estoy siendo. Como veíamos, todos los estados financieros deben de contener el nombre de la compañía y la fecha, el periodo del cual cubren. En el caso del estado de resultados, como es dinámico, tiene que decir que mide resultados de una fecha a otra. Por eso en su ejemplo tienen que mide resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del año de que se trate. Ahora bien, ya hicimos hincapié en este punto, pero es muy importante resaltar, y por eso en esta lámina, a manera de diagrama, les pongo cuál es la relación entre el balance general y el estado de resultados. El resultado que arroje el balance general, el estado de resultados, va a ser lo que va a sumar o disminuir en caso de que sea una pérdida el balance general. Es importante tener en cuenta esto porque si no, cuando tratemos de producir un balance general, si no sumamos lo que pasó en ese periodo de la estructura de capital, es decir, nuestra ecuación activo es igual a pasivo más capital, no va a estar balanceada. ¿Por qué? Porque va a faltar el elemento de todo el resultado que se obtuvo a raíz de las operaciones de la empresa. Ok. Un tercer estado básico es el estado de cambios en la situación financiera. Este estado de cambios nos va a dar información muy interesante que se va a analizar en conjunto con el análisis de razones financieras que veremos más adelante. Este estado financiero, llamado estado de cambios en el capital contable, nos va a dar información a nivel efectivo, es decir, va a decir dónde se generó el efectivo y dónde se utilizó. ¿Por qué les digo a nivel efectivo? Si ustedes se dan cuenta, en el balance general y en el estado de resultados tenemos partidas que no necesariamente requirieron movimiento de efectivo. Veamos un ejemplo. Yo puedo tener en mi estado de resultados ingresos por ventas que todavía no he cobrado y que aparecen en mi balance general como cuentas por cobrar a clientes. Entonces, estos dos estados financieros representan lo que pasa en la empresa o la contabilidad, en lo que se conoce con base a devengado. Es decir, se devengó, ocurrió la venta, pero eso no quiere decir que yo ya tenga el flujo de efectivo. Para medir los cambios en el flujo de efectivo es que aparece el estado de cambios en la posición financiera. Aquí sí voy a saber qué pasó realmente con el efectivo de un año a otro, de un periodo a otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a partir del resultado del ejercicio y voy a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde se utilizó efectivo? ¿Dónde se generó efectivo? Y voy a poder hacer una conciliación para ver por qué de un año a otro la cuenta, por ejemplo, de bancos, tiene un incremento o un decremento. Este estado financiero se divide en dos grandes apartados. En tres grandes apartados. Se divide en operaciones de operación, en actividades de financiamiento y en actividades de inversión. El apartado de actividades de operación nos va a mostrar todos aquellos recursos que se aplicaron o que se generaron en las actividades de operación de la empresa.
En este estado vamos a medir, en el apartado de actividades de operación, si generé o apliqué recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si generé recursos, voy a tener un resultado, o no voy a partir de la utilidad, que me va a decir, bueno, tuviste una utilidad o en el estado de resultados de 100,000 pesos, por decir. Una vez que partimos al rubro de qué recursos se aplicaron y qué recursos se generaron en la operación, voy a decir, bueno, usé recursos para comprar mercancía. Generé recursos porque vendí mercancía. Y así nos vamos a ir en este apartado viendo qué recursos se aplicaron y qué recursos se generaron en lo que es la actividad o el ciclo económico de la empresa, es decir, desde que compra mercancía, la vende, cobra y vuelve a recuperar el efectivo. En el segundo apartado de este estado financiero, vamos a ver la situación de los recursos que se generaron o se aplicaron en actividades de financiamiento. En financiamiento podemos tener un cambio en el efectivo derivado de 3 rubros. Puede ser que el cambio se deba a que se obtuvo nuevo financiamiento, es decir, nuevos préstamos bancarios. Puede ser debido a que se obtuvieron nuevos recursos propios, es decir, a lo mejor alguno de los socios aportó más capital o entró un nuevo socio. O podemos tener una disminución de efectivo en este caso, en el sentido de que se repartieron dividendos a los socios. Estas 3 actividades o operaciones en la actividad de financiamiento nos van a dar información de cómo se está financiando, cuál fue el cambio que hubo en el financiamiento de la empresa. Y finalmente, el tercer rubro del estado de cambios en la situación financiera mide los cambios derivados por operaciones de inversión. En operaciones de inversión, lo normal es que se apliquen o se usen recursos. Es decir, que una empresa que está en crecimiento va a usar recursos para comprar nuevos activos que le generen o que le ayuden a expandir su operación o a continuar la que ya tiene. En el caso de que este rubro sea negativo, consideraremos que la empresa vendió parte de su activo no circulante y bueno, obtuvo un ingreso por esa venta. Entonces, si ven en su lámina, van a poder analizar que este estado financiero les da la información para saber lo que ocurrió con el efectivo de un año a otro, partiendo del resultado del ejercicio, del ejercicio que se quiere medir, qué pasó con el efectivo, y van a saber si se utilizaron o se generaron recursos en estas actividades de operación, si se utilizaron o generaron recursos en el financiamiento o en la inversión. Finalmente, tenemos el estado de variaciones en el capital contable. Este estado va a medir los cambios en la propiedad o en el capital contable. Es decir, va a establecer qué pasó a partir del capital social o del capital aportado con ese capital. Y también va a establecer qué está pasando con las utilidades. Si se están acumulando utilidades, si se está haciendo una parte, reservando una parte, si se están pagando dividendos, etc. Veamos un ejemplo de su lámina. Aquí partimos del saldo al 31 de diciembre de 2004 para llegar al saldo del capital contable al 31 de diciembre de 2005. De manera horizontal en las columnas ustedes van a ver los rubros que conforman el capital contable: capital social, reserva legal, utilidad acumulada, utilidad del ejercicio. En los renglones se va a ir conciliando qué pasó con el capital. ¿Qué pasó en el primer renglón en este ejemplo? Se traspasó la utilidad que se obtuvo en un ejercicio a las utilidades de ejercicios anteriores. Se hizo un pago de dividendos, se envió una parte a la reserva legal por 300 pesos, se aumentó el capital social por 5,000 y bueno, se generó una utilidad del ejercicio de 2,150. De estos rubros, los únicos que nos van a causar un incremento o decremento en el efectivo para efectos del estado de cambios en la situación financiera
van a ser los que realmente hayan generado nuevas aportaciones o hayan generado decrementos en el capital. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo, por ejemplo, traspaso mi utilidad del ejercicio a utilidades de ejercicios anteriores, eso no me representa nuevos recursos ni ningún cambio en el efectivo. Así como si yo decido que de esas utilidades no las voy a repartir como dividendos, sino las voy a capitalizar, es decir, voy a aumentar mi capital social, tampoco me va a generar un cambio de efectivo. Por lo tanto, este estado financiero, el de variaciones en el capital contable, nos sirve como base para generar el estado de cambios en la situación financiera, porque de ahí, del estado de variaciones en el capital contable, podemos obtener la información de si hubo cambios realmente a nivel de flujo de efectivo en el capital contable. Todo esto en el rubro de actividades de financiamiento. Con eso terminamos la parte de lo que son los estados financieros básicos. Recapitulando un poquito, son 4 estados financieros básicos. Balance general muestra información a una fecha. Estado de resultados muestra lo que pasó en un periodo. El estado de resultados complementa el balance general a través del resultado, sumando o restando el capital contable. El estado de cambios en la situación financiera muestra a nivel de flujo de efectivo dónde se aplicó y dónde se generó el efectivo. Y finalmente el estado de variaciones en el capital contable, que muestra los cambios en la propiedad de los socios. El cuarto tema de este tema de contabilidad para empresarios es una introducción al registro de las operaciones más comunes. Vamos a empezar por ver cuál es el esquema que sigue el proceso contable para generar ya un reporte financiero. En nuestra siguiente lámina tenemos el flujo que sigue el proceso contable para la elaboración y obtención de estados financieros, de los 4 estados financieros que acabamos de ver. Primero que nada, partimos de una operación. Dijimos, la empresa parte de una estructura financiera que cada vez que ocurra una operación o un evento que la afecte se va a modificar. Estas operaciones son las que van a ser sujetas de registrarse en la contabilidad. Las operaciones deben de estar debidamente documentadas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hacemos una venta vamos a tener una factura, cuando hacemos un pago vamos a tener igual comprobante del cheque que emitimos. Todas y cada una de las operaciones que se vayan a registrar en la contabilidad deben de quedar documentadas. En la actualidad existen sistemas electrónicos en los cuales se registra únicamente la operación a través del catálogo de cuentas. Entonces dice, bueno, qué cuenta da, qué cuenta recibe, dónde se carga, dónde se abona, utilizando para ello las reglas de la partida doble. Y a partir de ese movimiento vamos a tener un cambio en la estructura financiera y lo vamos a tener que registrar de manera congruente con los principios de contabilidad. Entonces, ¿qué sigue a partir de la operación debidamente documentada? Sigue el registro de esa operación de manera que de manera que la ecuación activo es igual a pasivo más capital contable no se altere. Entonces se realizará un asiento con base en la documentación comprobatoria. Este asiento se va a realizar a través del diario general. El diario general es un asiento o un registro que se hace de manera cronológica. Es decir, el día 1 la empresa se constituyó. Entonces vamos a registrar si se constituyó dando una cantidad en efectivo, vamos a registrar un cargo en bancos con un abono en capital social. Y el día 2 compró mercancía, el día 3, etc. Entonces, el diario general en este esquema va a ir registrando cada operación de manera cronológica. Sin embargo, ¿qué va a pasar si yo únicamente registro operación día con día? No voy a tener realmente el saldo de cada una de las cuentas. Voy a tener lo que pasó el día 1 en bancos, lo que pasó el día 2, el día 3, pero no tendría yo manera de saber cuál es el saldo que tengo en esa cuenta. Para eso se usa la cuenta T, que ya vimos cuál es su función y cuáles son sus elementos. Cada una de las cuentas que vimos en el catálogo de cuentas tiene su nombre y tiene los movimientos que se han efectuado y el saldo, ya sea deudor o acreedor.
Una vez que se efectuaron todo el registro de las operaciones, supongamos de un mes, y que se efectuaron que se pasaron todos los registros cronológicos a las cuentas individuales, de conformidad con el catálogo de cuentas de la empresa, ya voy a tener todos los saldos a una fecha y ya voy a tener la manera de obtener un balance general que me va a mostrar cómo está la empresa a una fecha determinada. Antes de pasar a registrar o a obtener los estados financieros, voy a pasar por una hoja de trabajo que se llama balanza de comprobación, que va a tener la función de corroborar si realmente la regla de la partida doble y si realmente activos es igual a pasivo más capital se cumplió, si se cargó y se abonó en las cuentas correctas y de la manera correcta, de tal forma que la balanza continúe en equilibrio. Entonces, esta balanza de comprobación no es un estado financiero, es una hoja de trabajo que nos va a permitir corroborar que esto se haya cumplido. Una vez que obtenemos este documento, obtendremos los estados financieros. Entonces, empecemos por el libro diario. Son los registros que se hacen de manera cronológica, es decir, cada operación se va a registrar de manera consecutiva en cuanto a la fecha en que fue ocurriendo, por el sistema de la partida doble, es decir, a cada cargo va a corresponder un abono por la misma cantidad. Como les decía, este registro de manera cronológica tiene que estar sustentado, tiene que tener su documentación comprobatoria, cheques, pagarés, facturas, etc. Aquí en su lámina tienen un ejemplo en la compra de un equipo de transporte. El asiento diario o cronológico va a estar marcado de manera tal que se diga se carga a equipo de transporte y se abona a bancos. Después se va a pasar a sus cuentas de mayor, a la cuenta de equipo de transporte y a la cuenta de bancos de la siguiente forma. En el diario cronológico, el registro va a ser, vamos a suponer que es el registro número 1 del día primero del mes de que se trate, y voy a hacer un cargo a equipo de transporte con un abono a bancos en caso de que lo haya pagado en efectivo. Vamos a suponer que el equipo de transporte costó 200,000. Y así voy a seguir registrando todas las operaciones. ¿A qué me refiero con que necesito tener el saldo individual de cada cuenta? Bueno, a través de las cuentas T, cada una con el nombre de el elemento del cual queremos tener el saldo, equipo de transporte y bancos, vamos a ir vaciando todos los registros cronológicos que efectuemos en el diario a los saldos individuales de cada cuenta. Para esto también tenemos que seguir las reglas de la partida doble. Entonces, si vamos a efectuar un cargo a una cuenta de equipo de transporte, tenemos que realizar el análisis. ¿Esa cuenta a qué pertenece? Pertenece al rubro de activo no circulante dentro del rubro de activos. Por lo tanto, si yo quiero aumentar, si es la cuenta que está recibiendo el recurso, voy a cargar. Entonces el registro se va a efectuar utilizando el mismo subíndice que se utilice en el diario general de manera cronológica, y voy a realizar un cargo de 200,000, y la cuenta que la cuenta que está financiando este activo es una cuenta a su vez de activo, pero de activo circulante, y es la cuenta que va a disminuir. En este caso, la cuenta de bancos es una cuenta de activo circulante, su naturaleza es deudora, pero en este caso la vamos a disminuir. Y aquí, bueno, obviamente debe de haber un saldo en bancos, ¿no? Estamos partiendo de un ejemplo de manera sencilla y particular, pero debe de haber un saldo en bancos que respalde que yo estoy haciendo este abono. Y lo identifico con el número del asiento diario que estoy manejando acá.
A partir de la obtención de todos estos saldos es como se va a obtener el documento que se conoce como balanza de comprobación. Y bueno, todo esto lo vamos a ver en un ejercicio más a detalle. Este es un ejemplo que pueden ver en su lámina de una hoja de trabajo que contiene la balanza de comprobación. Les repito, no es un estado financiero, es solo una hoja de trabajo que muestra que todos los cargos fueron correspondidos con abonos de manera correcta. Por lo tanto, la hoja de trabajo, como pueden ver en su diapositiva, tiene el nombre de todas las cuentas. Tiene la columna del debe y tiene la columna del haber. Las cuentas de activo y las cuentas de egresos tendrán naturaleza deudora, es decir, su saldo será deudor, por lo tanto, se van a registrar en la balanza de comprobación en el lado del debe. Y las cuentas de pasivo y de capital y de ingresos se van a registrar en la balanza de comprobación en el lado del haber. La suma de todas las cuentas que hayamos registrado en el debe debe ser igual a la suma de todas las cuentas que hayamos registrado en el haber. Ahora empecemos a hacer un ejercicio de manera más práctica, el cual lo van a encontrar en su cuaderno de trabajo, para que ustedes puedan ver cómo se genera esta información financiera. Vamos a empezar por definir los parámetros por los cuales una empresa empieza a tomar actividades, ¿sí? Principalmente el asiento número 1 se refiere a la constitución de la empresa, es decir, de qué manera va a estar financiada de manera inicial, y de ahí parte con sus operaciones normales, ¿no? Se compra mercancía, se vende mercancía, etcétera, etcétera. El ejemplo que vamos a ver aquí es muy sencillo y lo vamos a ver a manera de ejemplo para que ustedes con su cuaderno de trabajo puedan realizar una práctica mucho más profunda y más general para la obtención de estados financieros. Supongamos que se constituye una empresa y va a constituirse con un capital de 355,000 pesos, de los cuales 75,000 son en efectivo, 80,000 corresponden a un terreno y 140,000 corresponden a un equipo de transporte. ¿Sí? Aquí tenemos que realizar cargos y abonos de tal manera que la estructura de capital activo es igual a pasivo más capital contable se mantenga. Para esto vamos a realizar un cargo a la cuenta de bancos, donde vamos a depositar el efectivo, un cargo a la cuenta de terrenos, donde vamos a registrar el terreno, y un cargo a la cuenta de equipo de transporte, donde vamos a registrar el equipo de transporte. En este caso es una empresa que tiene también un edificio y vamos a registrar un cargo al edificio. Estas son las cuentas que reciben, ¿sí? La cuenta de banco recibe dinero para trabajar, la cuenta de terrenos, la cuenta de equipo de transporte, edificio, etc. ¿Qué es la cuenta que da? La cuenta que da es el capital contable. De esta manera registramos cargos y abonos. Cada uno de los cargos y cada uno de los abonos deberá de cubrir su saldo de manera individual. Es decir, vamos a tener una cuenta de bancos
una cuenta de terrenos, una cuenta de edificio, y una cuenta de capital social. Una vez que tenemos esto, si nos limitamos a esta operación, podríamos generar ya un balance general o cómo está estructurada la situación financiera de la empresa a esta fecha. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, partimos del activo. Y vamos a clasificar el activo circulante, donde vamos a encontrar la cuenta de bancos, vamos a clasificar el activo no circulante, donde tenemos la cuenta de terrenos, la cuenta de equipo de transporte y la cuenta de edificio. ¿Cómo está financiado este activo? Aquí tendríamos que incluir la fecha, balance general, y determinar la fecha, el nombre de la compañía, esta empresa no tiene deudas y su capital contable tiene capital social por 355 que suman los activos que acabamos de listar. ¿Sí? Entonces aquí ya generamos un balance general. ¿Qué otro balance general debemos de generar? El estado de resultados, como veíamos, se genera a través de todos los ingresos por ventas y la resta de todos los egresos que se hayan necesitado efectuar para generar esos ingresos. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos únicamente el asiento de constitución de la empresa, en el que nos va a decir cómo está de inicio. Una vez que tengamos que empecemos a iniciar operaciones, vamos a tener que este capital contable se va a ir incrementando a medida que vayamos generando utilidades. ¿De qué manera podemos generar utilidades? A través de la venta de bienes o servicios. Esas utilidades se van a arrojar un resultado en el estado de resultados y van a sumar nuestro capital contable. Pasemos ahora al tema de análisis de estados financieros. El análisis integral de una empresa nos debe de mencionar 4 aspectos básicos. Si están funcionando bien sus estrategias actuales, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, las oportunidades y amenazas, si la compañía es competitiva en costos y qué tan sólida es la posición competitiva de la compañía. También deben atender a los objetivos estratégicos de la empresa. Es decir, en el análisis que se busque se debe de tomar en cuenta cuáles son los objetivos en cuanto a querer tener una mayor participación en el mercado, una posición más alta y segura en la industria, mayor calidad de los productos, costos más bajos, una línea de productos más amplia y atractiva, mayor capacidad de competir en mercados internacionales, etc. Y finalmente, también derivado del análisis de estados financieros, vamos a obtener información sobre los objetivos financieros de la empresa, que tienen que ver más con la obtención y utilización de los recursos. Crecimiento de ingresos más rápido, dividendos, una mayor rentabilidad, que existan mayores flujos de efectivo, que existan beneficios estables durante periodos de recesión.
¿Cuál es el concepto o cuál es el objetivo del análisis de estados financieros? Es un proceso mediante el cual se van a analizar las cifras y se van a relacionar de manera lógica para obtener información sobre la liquidez, la solvencia, la rentabilidad, la estabilidad y la productividad de la empresa. ¿Por qué es importante realizar el análisis de estados financieros? Existen varias razones, pero la principal son, algunas de las razones principales son mantener inventarios excesivos, tener problemas de cuentas por cobrar, inversión en activos fijos por encima de las necesidades de la empresa, condiciones operativas por debajo de empresas competidoras, volumen de ventas elevado, no proporcional a la fuente de los recursos, planificación y distribución incorrecta de la utilidad. En nuestra próxima sesión vamos a empezar a realizar el análisis de cada uno de los rubros: liquidez, solvencia, estabilidad financiera, productividad y rentabilidad. Nos vemos y muchas gracias.